El problema número 1, ¿qué dice? Dice que B es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de A. Y nos dan a nosotros un cuadrito. Y nos piden calcular la suma de A más B. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Como ya tenemos la relación, o sea, en este ejercicio a mí me dan la relación. No tengo que averiguarla. Solo tengo que aplicar la parte matemática. Cuando la relación es inversa, recuerda que se multiplica. ¿Qué se multiplica? B por la raíz cuadrada de A. Y recuerda que esto es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Este producto debe mantenerse constante. Entonces, reemplazamos. En el B, 4. Por la raíz de A, raíz cuadrada de 9. Y luego pongo acá, aquí en el B, B minúscula, por la raíz cuadrada de 16. Aquí ya sabes que te va a salir 3 por 4, 12. Acá te va a salir 4B, la raíz 16. Entonces B vale 3. Ahora vamos con la segunda parte. Vuelvo a tomar esta columnita. O puede ser esta, ¿no? Pero ya estoy trabajando con esta. 4 por raíz cuadrada de 9. Es igual a 6 por la raíz cuadrada de A. Aquí te vuelve a salirte 12. Este es 6, te queda 2. Pero 2 es la raíz cuadrada de A. ¿Cómo desarrollo esto? Elevo al cuadrado. Elevando al cuadrado se va la raíz y nos sale que vale 4. ¿Qué nos han pedido? Nos han pedido A más B. ¿Cuánto sale A más B? 7. ¿Correcto? Muy bien, vamos con el ejercicio 2. ¿Cuál es la diferencia del ejercicio 2 con el ejercicio 1? La diferencia es que no me dan la relación que existe entre ellos, pero nos han nombrado a las magnitudes. Nos han dicho que D es dureza. La D representa la magnitud dureza. H, la magnitud habilidad. Habilidad es sinónimo de rapidez. Habilidad, sinónimo de rapidez. Y T de tiempo. Y T de tiempo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vas a hacer acá? ¿Quién se puede relacionar con ellos? ¿Quién relaciona con quién? Puedo relacionar el tiempo. Dime, ¿qué pasa con el tiempo y la dureza? El término dureza, a ver, te mando a que cabes una zanja en un terreno de sembrío, ¿no? Ustedes que estén en Tucumán se darán cuenta. Donde siembran la caña, terreno cultivable, es fácil ahí hacer una zanja. Pero luego te mando a hacer una zanja en la pista. ¿Te han dado cuenta que en la pista no utilizan palana y pico como utilizarían en el campo? Ahí tienen que traer esa pistola, ¿han visto no? Para poder hacer una perforación. Entonces, la pista es mucho más duro el terreno, pues lógicamente. ¿Ya? ¿Qué relación guardaría entonces el tiempo? Te mando a hacer zanja en un terreno cultivable y te mando a hacer zanja en la pista. ¿Dónde demoras más? Pista. ¿Dónde lo haces en menos tiempo? ¿Dónde lo haces en más tiempo? Lógicamente empleando el mismo material. La idea es las mismas herramientas. ¿Dónde demorarías más? ¿En la pista? En la pista, Pista. porque es más dura. O sea que aquí hay una relación directamente proporcional. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con el tiempo y la habilidad? Lo conversábamos hace un momento con tu compañerita, ¿no? Si tú y yo nos ponemos a hacer un problema, pues tú sabes que yo soy más hábil que tú. ¿Qué significa? ¿Quién va a ganar en hacerlo? ¿Quién lo va a hacer en menos tiempo? Yo, desde luego, humilde. Entonces, hay una relación inversa. Más hábil, menos Ay, tiempo. ¿verdad? No le dije feliz aniversario.
¿Ah? ¿Qué dijiste? Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Escribir una formulita, ¿no? T se divide con D, pero se multiplica con H. Ahí está. Entonces, mira, podríamos tomar la primera columna, donde T es 12, donde H es 3 y donde D es 2. Y allá tendrías H, T que es B, H que es 12 y A, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces, ahí nos va a quedar una relación. El A viene para acá, el B viene a dividir, o simplemente cruzadito, ¿no? A es igual a 4B. ¿Listo? Nada más llegas a eso. Pero entonces tomamos una relación aquí, ¿ve? Vamos a tomar una relación aquí. Vamos a observar para poder encontrar a B primero. Recuerda que el tiempo con H son inversamente proporcionales. Entonces, el 3 para pasar a 12 se está multiplicando por 4. Entonces acá se tendría que multiplicar por un cuarto. ¿Por qué por un cuarto? Acuérdate lo que hemos dicho. Matemáticamente solo uso la multiplicación. Si la regla es inversa, si acá se multiplica por 4, el otro por la inversa, por un cuarto. Si esta aumenta, esta debe disminuir. Pero al hacer eso estoy asumiendo que D permanece constante. ¿Ya? Entonces diríamos nosotros 3 por 12, perdón, 3 por 12 acá, ¿no? T con H, T vale 12. O ya salió directo, ¿no? Si acá se multiplica por 4, acá se divide entre 4, entonces B es 12 por un cuarto. B vale 3. Y si B vale 3, entonces A es 4 por 3. Y a ti te han pedido A más B. Entonces la respuesta sería 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Alguna profe, pregunta sí. ahí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Qué dice el ejercicio 3? Cuidado que nos quieren agarrar un poquito con los términos. Dice, el gasto de una persona es directamente proporcional al sueldo. El gasto es directamente proporcional al sueldo. Entonces, ¿qué diríamos? Que G con S debe ser una constante. ¿Ya? G con S debe ser una constante. Muy bien. Pero luego por ahí aparece el concepto ahorro, ¿no? ¿Qué es el ahorro? El ahorro vendría a ser la diferencia, ¿no? Entre el sueldo y el gasto. Ah, lo que ahorras es lo que te queda, pues, ¿no? De tu sueldo después de haber hecho un gasto. Entonces, el problema dice, ¿cuál será el sueldo de Sebastián cuando su gasto sea de 1.260? Ah, ya, entonces arriba va el gasto
1260. La pregunta, ¿cuánto es su sueldo? X en el sueldo. Si cuando su sueldo fue 900, el sueldo va abajo 900, no dice su gasto, ¿eh? El ahorro fue de 90. Ah, el ahorro fue de 90. Pero yo no puedo poner ahorro acá. Yo debo poner el gasto. Entonces, si yo despejo el gasto, diríamos que el gasto, ¿a qué es igual el gasto? Esto va a bajar un poquito. Este se va para allá y este viene para acá. El gasto es S menos A. ¿Ya? Aquí era 1260. Aquí era X. Acá el sueldo es 900. Y el gasto tendría que ser 900 menos 90, ¿no? El sueldo es 900 y ahorró 90. Y arreglado nuestro problema. Entonces acá te queda 1260 sobre X. Acá te queda 810 sobre 900. Aquí se elimina. Novena, ¿no? Entonces se multiplica en aspita 1260 por 10 igual a 9X. Este 9 va a venir a dividir. Entonces te va a quedar 1400. Dice problema 4. En el siguiente gráfico se muestra la relación entre la edad de los empleados y su sueldo. Calcule el ingreso de un jubilado de 72 años con el de su hijo de 36 años. A ver, este es el jubilado y este es el hijo, ¿cierto? Este es para el jubilado y este es para el hijo. Entonces, lo primero que tienes que identificar acá es lo siguiente. Trabajar primero en la línea recta y luego en la línea curva o viceversa. Pero debes identificar qué puntos están en la recta. Por ejemplo, cuidado te equivoques con el B. El B no le pertenece a la recta. El B se está asociando con el 72. Entonces es este punto que está en la recta y este punto. Esos son mis dos primeros puntos con los cuales voy a trabajar. Pero se encuentran en la recta. Entonces, si se encuentran en la recta, ¿qué relación hay? Hay una relación dp. Y si la relación es dp, ¿qué debo hacer ahora sí con las coordenadas del punto de vista matemático? Debo dividir, ¿correcto? Se divide 1000 entre 24. ¿Con quién? Con A sobre 36. Ahí está. 12 acá. 12 acá. Mitad acá. Cruzadito. Entonces 3 por 500. 1 por A esa. Muy bien. Ahora pasamos a dónde? Ahora pasamos a la rama de la hipérbola equilátera. A la rama de la hipérbola equilátera. Pero en esa rama, ¿qué relación hay? Hay una relación IP. Entonces ahora ya no vas a dividir, ¿no? Ahora vas a multiplicar. ¿Pero qué puntos? Date cuenta que este punto es compartido. O sea, este punto lo vamos a usar dos veces. Y el otro punto que vamos a usar es el de acá. Porque ese punto le pertenece a la rama de la hipérbola. Ahí. Entonces, ya no dividimos. Ahora multiplicamos. A por 36 es igual a B por 72, ¿cierto? Pero resulta que A es 1500 y 36 con 72
se simplificaba, pero acá todavía te quedaba 2. Pasa a dividir y te sale que B es 750. Entonces, el ingreso del hijo es 1500 y el ingreso del jubilado es 750. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Problema 5. También nos dan un gráfico. Dice, del siguiente gráfico de magnitudes proporcionales, calcule A más B. Muy bien. Lo mismo, ¿no? Identificamos, este primer punto está en la recta, al igual que este punto. Entonces, primero trabajas en la recta. En la recta. ¿Qué tipo de relación hay en la recta? Directamente proporcional. No te olvides que la recta debe pasar por el origen, ¿ya? La recta debe pasar por el origen. Esa es una de las características de esa gráfica. Entonces acá se divide 10 con 15. Y acá se divide 30 con B. Entonces, estos dos numeradores simplifico, se va el cerito, y te queda que B vale 45. ¿Ah? Y luego pasamos a la rama de la hipérbola. A la rama de la hipérbola. Hay una relación IP. ¿Correcto? Entonces, ¿qué punto me falta determinar? Porque ya sabes que este también se va a trabajar. Está compartido. El punto de acá. ¿Ah? Ese punto. Entonces ahora multiplicamos, ¿no? ¿Qué multiplicamos? A por 18 y 30 por B. Entonces, aquí puedes sacar sexta. Y B vale 45. Simplificas tercia. Entonces A te va a salir 15 por 5, 75. Pero ahora me han pedido A más B. Entonces A más B sería 120. Pasamos al problema 6, el tercero de esta pizarrita. La eficiencia de un trabajo se mide en puntos, por eso le he puesto P de puntos. Es directamente proporcional. Es directamente proporcional a los años de trabajo, que le he llamado A. Y la misma eficiencia es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la edad del trabajador. Ahí está. Entonces tú sacas su formulita, ¿no? Se divide con A y se multiplica con la raíz cuadrada de. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora nos dice, calcule cuál será la eficiencia de Raúl a los 36 años. ¿Cuál será la eficiencia de Raúl a los 36 años? Sería raíz cuadrada de la edad, ¿no? Raíz cuadrada de 36. La eficiencia quiere decir que la incógnita está en los puntos. A la edad de 36 años, si a los 25 años, cuando él tenía 25 años, pero debe ir dentro de la raíz, y ya tenía un año de trabajo. A los 25 años, él tenía un año de trabajo.
Ahí iría 1 nada más. Él tenía una eficiencia de 2 puntos. 2 puntos de eficiencia. Entonces aquí tienes que razonar un poquito, ¿no? Acá tenía 25 años de edad y ya tenía un año de trabajo. Cuando llegue a tener 36 años, han transcurrido 11 años de edad, pero también 11 años más trabajando. ¿Qué significa? ¿Qué tendrías que hacer ahí? Tendrías entonces que al 1 aumentarle 11, ¿no? Y cuando tenga 36 años, ya tendrá 12 años trabajando. Listo. Aquí te va a quedar 2 por 5. Y aquí te va a quedar 6 sobre 2. Muy bien. Esto pasa a multiplicar y por lo tanto, punto, ¿no? Porque son puntos. Listo. ¿Qué nos dice el problema 7? ¿Qué nos dice el problema 7? El precio de un ladrillo es directamente proporcional a su peso. Y le voy a poner el costo. E inversamente proporcional a su volumen. Entonces, como te está diciendo que el costo es proporcional a su peso, normalmente asumimos directamente proporcional. ¿Ya? Aunque hay casos muy particulares, ¿ya? Siempre hay que analizar a las magnitudes, pero bueno, en la mayoría de los casos aquí sí. Pesa más, cuesta más, ¿no? E inversamente proporcional a su volumen. Ahí está. Pero luego utiliza un término interesante, ¿no? Luego utiliza por ahí el término densidad. Entonces, densidad es masa sobre volumen. Desde el punto de vista físico, masa y peso no es lo mismo. Sin embargo, para cálculos aquí, matemático en magnitudes, inclusive en la misma química, en la química asumen la masa igual al equivalente al peso, como si fuera peso. Y acá también lo vamos a trabajar igual en matemática. Pero recuerda que la física es más exquisita en ese aspecto. Así como en la matemática el álgebra es exquisito en sus cositas, la geometría también. La física también, los términos deben ser como deben ser. Masa y peso no es lo mismo. Nosotros normalmente decimos, me voy a pesar. Mentira, tú no te pesas. Tú mides tu masa. ¿Ya? Si quisieras pesarte, tendríamos que pesarte con una balanza de torsión. Una balanza hecha a base de resorte. Y eso no, pues normalmente las que usamos en las tiendas no es de torsión. Entonces, lo que nosotros compramos, véndame 1 kilogramo de arroz, véndame 2 kilogramos de manzanas, tú compras masa. Cuando tú te vas y te colocas en la balanza y dices tienes 80 kilogramos, es masa, no es peso. El peso es una fuerza y se mide en Newton. Pero, repito, para estos cálculos aplicativos en matemática, inclusive en la química, lo toman como que la masa y el peso es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es lo mismo realmente. Entonces, para nuestro problema, le vamos a llamar el peso sobre el volumen. ¿Ya? Entonces, si tú sacas acá la relación matemática que tienen estos señores, a ti te va a quedar C por B porque es inversa sobre P porque es directa. Y esto es una constante. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, mira. Vas a colocar el costo 1, volumen 1, peso 1 para el primer caso. Costo 2, volumen 2, peso 2. Pero esto lo vas a sustituir ¿por quién? Mira que aquí está volumen sobre peso y acá es peso sobre volumen. O sea, esto de acá sería la inversa de la densidad. Entonces, ¿cuáles son los datos? Dice, ¿cuánto costará un ladrillo de 300 centímetros cúbicos? La incógnita está en el costo. Su volumen son 300, cuidado, cuidado, centímetros cúbicos. El volumen está en centímetros cúbicos. Que pesa 0,6 kilogramos. El peso está en kilogramos acá. Las unidades no las debo descuidar. Para el segundo caso no voy a trabajar con volumen y peso, voy a trabajar con densidad. Pero la densidad iría en el denominador, pues, porque esto es 1 sobre densidad. Sabiendo que cuando la densidad es de 1,5 gramos por centímetro cúbico, el precio era de 9 soles. Ahí está. El costo 9 soles y todo esto se reemplaza por 1 sobre densidad. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con esto. Aquí dice gramos y aquí dice kilogramos. El volumen centímetro cúbico aquí está bien. El problema es él. Entonces tú sabes que 1 kilogramo trae 1000 gramos. Entonces esto hay que multiplicarlo por 1000. Al multiplicarlo por 1000, ya lo vamos a tener en gramos. 600 gramos. Y ya podemos operar. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí está seguro que las unidades son correctas. El 600 se va a multiplicar al 9. El 300 viene a multiplicar al 1,5. Entonces, aquí te queda 2. 9 por 2, 18. Entre 1,5 le pones un cerito arriba y le corres la comita. Y te va a salir entonces 12, ¿no? Entonces, el costo era de 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? No me puede explicar las 5, me olvidó decirle. ¿Ah? ¿Puede explicar las 5? Ah, ya, espérate un ratito. No, pero lo Termino. de la otra hoja. De la otra hoja, pero estoy viendo porque, Ya, pues. para poderla ver en la computadora. Que no le imprese esa. 8. El precio de un diamante varía proporcionalmente con el cubo de su peso. Si un diamante cuesta 64,000 y se rompe en 2 pedazos, de los cuales uno es el triple del otro. Entonces, mira, está hablando del costo y del peso. Al costo le llamo C y al peso le llamo P. Entonces dice que el costo varía proporcionalmente con el cubo del peso. Así sería. Pero aquí hay que tener un poquito de cuidado en el análisis, ¿ya? Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Observa, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Observa este pancito, ¿cierto o no? Este pancito lo coloco sobre una balanza y tendrá un peso. Y yo agarro y le parto luego en 4 partes iguales
Entonces tendría, te estoy haciendo provocar, ¿no? Entonces tendríamos dos pedazos en la relación 3:1. Pero ¿qué pasa cuando yo los coloco a los dos sobre la misma balanza? No importa que este esté despedazado, ¿no? El peso total será el mismo. O sea, ¿a qué quiero llegar esto? Que cuando yo sume los pesos, incluso puedo pesarlos separados. Y cuando sumo los pesos, es el peso del pan completo. Cuando yo junte los pesos de los pedazos, me da el peso total. Esa es la idea. Bueno, ahí me dejo para comer el pan. Entonces, primero voy a hacer este análisis de esta manera. Costo total, peso total, costo 1, peso 1, costo 2, peso 2. Primero lo voy a hacer así, para que te des cuenta de un detalle. Entonces, todo costaba 64,000. Acá no sabemos y acá no sabemos. Pero dice que los pesos de los pedazos, un pedazo es el triple del otro, entonces también el peso de uno de ellos es el triple del otro. Y si yo sumo 3 más 1, me da el peso total 4. Pero ahora rectifico, ¿no? Porque ahí simplemente lo he hecho para acordarme que la suma de estos pesos me da el peso total. Pero ahora corrijo, ¿por qué? Porque la relación es con el cubo del peso. Ah, el cubo recién se le agrego acá. Porque si no podría cometer un error. Ahora sí está correctamente planteado. ¿Ah? Porque vaya a ser que primero eleves al cubo y luego sumes cubos. Ahí sí ya el problema alteró su resultado. Entonces, 4 al cubo justo es 64. O sea, aquí te va a quedar siempre 1000. Y acá es C1 sobre 1. Acá te queda 1000 y lo igualas con el de allá. C2 sobre 27, ¿no? Ese 27 se va para acá. Pero a mí me piden la pérdida que se sufre, ¿no? ¿Cuál es la pérdida sufrida al romperse el diamante? Entonces recuerda que la pérdida, ¿cómo saldría? El diamante completo costaba 64,000. Ahora le vas a restar el dinero que vas a recibir por la venta de los dos pedazos. Y esa sería la diferencia de dinero que dejaste de percibir o, en otras palabras, la pérdida de dinero que sufrías. A 64,000 le vas a quitar 28,000. 14, 3, 36,000, ¿no? La pérdida sería de 36,000 soles. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué dice el problema número 9? Para el problema número 9 nos habla de 13 engranajes. Uno de ellos tiene 24 dientes, engrana con B. Entonces para ello vamos a ver un pequeño resumen primero. Un pequeño resumen teórico. ¿Ah? Profe, Dime. disculpe que le interrumpa, pero hoy día nomás vamos a ver métodos funcionales o también ecuaciones diofónicas. Diofánticas. También, man, ahorita aquí terminamos esto y entramos a ecuaciones diofánticas. Qué fácil. Te explico cómo funciona y A ver, profe. Gracias. ahí te vas a pasear tú con los ejercicios. No es difícil. Sino que a veces en los concursos viene eso y ustedes como también nos estamos preparando para futuros concursos, hay que ver eso. Porque eso ya no les he explicado en la otra aula ya. Entra divisibilidad y pues la otra aula todavía está recién. A ver, te decía que aquí vamos a ver una pequeña teoría. La transmisión de movimiento se puede dar de varias formas.
Una de ellas es por faja, correa o cadena, decimos. Es que la semana pasada avanzamos todo ecuaciones con ustedes, pues. Hicimos todo ecuaciones. Y en la otra aula hemos terminado recién esta semana, pues. Ah, sí, pues, pero hicimos todo ahí en la otra semana, la ¿Ah? anterior. Hicimos todo la anterior semana, digo, de ecuaciones. Sí, pues, lo hicimos en una sola clase. Y así como ya estamos No, haciendo en una sola clase, magnitudes ellos lo han hecho en 2 clases. no, O sea, en lo correcto. que respecta a clases estamos nivelados en los temas. No te preocupes. Ah, ya, pero. No, no que a usted le doy una práctica adicional, pues, para que los tigres puedan ir avanzando ahí. Cosa que no podría ser en las otras aulas, ¿no? Si no, todo el mundo va a pedir, no, y va a haber problemas. A ver, por faja, correa o cadena. Entonces, este tipo de transmisión, tú lo has observado cuando algún día, si es que tuviste, porque la mayoría hemos tenido, una bicicleta donde pasearnos, ¿no? Bien raro que alguien no haya tenido una bicicleta. Pero puede darse el caso. Esto de la transmisión por faja, correa o cadena. Lo único que, que diferencia con otro tipo de transmisión que vamos a ver es el sentido de rotación. Aquí las dos ruedas giran en el mismo sentido. Luego viene por engranajes. Cuando es por engranaje, utilizan un término ruedas concatenadas a veces. Es bueno que entiendas ese término. Ruedas concatenadas. ¿Ah? Entonces ahí la transmisión es por golpe ya. Viene una ruedita y golpea en el diente de la otra. ¿Sí? Son dientes que engranan y encajan ahí. Entonces, aquí se produce un golpe, ¿no? Por eso se desgastan estos dientecitos. El golpe que se va dando ahí. La transmisión que provoca acá. Si esta gira en este sentido, cuando la golpea, la hace girar en sentido contrario. Esa es la diferencia. Ahora acá si quieres hacer que gire en sentido contrario, cruza la faja, ¿no? Pero también es una transmisión cruzada. Pero por lo general es así. Entonces, ¿qué pasa en estas dos transmisiones? ¿Qué pasa? El tamaño de la rueda guarda relación inversa con las RPM. ¿Qué es RPM? No R privada Movistar que colapsó la vez pasada. Revoluciones por minuto. ¿Y qué significa revoluciones por minuto? Algunos sí nomás traducen, ¿no? Revoluciones por minuto. Significa que acá hay un número de vueltas. Revoluciones vueltas. Porque a veces en los problemas utilizan el nombre vueltas y el alumno, bueno, termina dándose vueltas él, ¿no? Número de vueltas que da la rueda en un tiempo de 1 minuto. Número de vueltas que da la rueda en el tiempo de 1 minuto. Entonces, si yo doy la respuesta en RPM y de repente el problema solo me pide vueltas, estoy cometiendo un error. Porque este tiempo hay que eliminarlo. Habrá que multiplicarlo por un tiempo en minutos para que esto quede solamente vueltas. El tamaño de la rueda puede venir dado por el radio. Puede venir representado por el diámetro. O normalmente, en la mayoría de los problemas, usan el número de dientes. Y es lógica, ¿no? Porque para que dos ruedas se engranen, el tamaño de su diente es el mismo. Entonces, si el diente tiene el mismo tamaño, es lógico que en la rueda más grande se tengan que labrar más dientes. Por eso guarda relación con el tamaño. Si es más grande, tiene mayor radio. Si es más grande, tiene mayor diámetro. Si es más grande, tiene más dientes. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso es que el tamaño se puede representar por cualquiera de los tres elementos. Pero recuerda que si la relación es inversa, estos señores se tienen que multiplicar. ¿Ya? No te olvides. Se tienen que multiplicar. Nada. Ruedas unidas al mismo eje. Las ruedas unidas por el mismo eje. O unidas al mismo eje sería, ¿no? Comparten el mismo eje. Entonces aquí dibujo una, como si tú las vieras así de frente, ¿no? Una vista frontal, como se le suele llamar. Estás mirándolo de frente a la rueda. Entonces ves una ruedita así, como si hubiera una delante de otra. Es más o menos lo que observas en la... en la llanta trasera, en la parte donde está el piñón que le llamamos, en la llanta trasera de la bicicleta de cambio, ¿no? Ahí ves varios platitos ahí, que es una distancia mínima, pequeñita, pero están distanciados. Entonces, cuando tú lo ves, ves varias rueditas, ¿no? Diferentes tamaños. Cuando lo miras de frente. Pero cuando lo miras de costado, ¿no? Es más o menos como cuando tú me ves a mí, pues de frente. Me ves live. Pero si me pongo de costado, alucina, ¿no? Entonces, las rueditas están así. Este es el eje. Ahí está el eje, ¿no? Gira y se mueven las dos prácticamente. Entonces, este tipo de transmisión no cumple la relación anterior. ¿Pero qué se cumple, profe? Se cumple que tienen las mismas RPM. O sea, giran a la misma rapidez o velocidad. Ese es el detalle con esta transmisión. ¿Ya, chicos? Ahora sí, con esa pequeña recordar teórico, podemos atacar a los otros problemas. Ya. En el problema 9 nos dice, se tiene 3 engranajes A, B y C. A tiene 24 dientes y engrana con B que tiene 36 y este a su vez engrana con C que tiene 45. Mira la pregunta, no dice cuántas RPM, dice cuántas vueltas habrá dado el engranaje B cuando la diferencia entre el número de vueltas entre A y C es 168. Pero ojo, te voy a hacer una comparación. Si uno de ellos ha girado 300 revoluciones por minuto, el otro ha girado 300 revoluciones por minuto, como el tiempo es el mismo, solo en ese caso, si el tiempo es el mismo, puedo decir que uno giró 300 revoluciones más que el otro. Uno ha dado
300 vueltas más que el otro, siempre y cuando el tiempo de comparación sea el mismo. Y eso es lo que voy a asumir en ese problema, porque no me dan tiempo. Voy a asumir que el tiempo es de 1 minuto para poder sacar el número de vueltas. O que giraron durante el mismo tiempo. Entonces, me olvido de los minutos. Muy bien. Pero son 3 ruedas que van aumentando su tamaño por lo visto. La rueda A, la rueda B y la rueda C. La rueda A posee 24 dientes. La rueda B posee 36 dientes. Y la rueda C posee 45 dientes. ¿Cuántas vueltas habrá dado el engranaje B cuando la diferencia entre la vuelta de A y C sea 168? Entonces aquí pones 24 dientes, ¿te acuerdas o no? Multiplicado por las RPM de A. 36 dientes multiplicado por las RPM de B. 45 dientes multiplicado por las RPM de C. Así estaría. Muy bien. Entonces podrías tú trabajar A con C. O podríamos hacer una técnica acá. Podríamos hacer una técnica bonita acá. Un número que contenga los 3, ¿no? Podríamos usar. Todos tienen tercia también. Podríamos reducir un poco. Tercia, tercia, tercia. Entonces usamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. De 8, 12 y 15. Si no me equivoco es 120. ¿Cierto? Quinta y tercia y el 8 contiene a todos. Ya está. Correcto. Entonces le pongo acá 120K. Al igualar el con él, el con él y el con él, todo va a quedar en función de K. Las RPM de A, el 8 viene a dividir 15K. Las RPM de B viene a dividir el 12, 10K. Las RPM de C, 15 pasa 8K. Y si yo lo multiplico a todos por un mismo tiempo, entonces quedó número de vueltas. Y te dijo que la diferencia entre A y C es de 168. Esta diferencia te sale 7, pasa a dividir. Entonces tu K vale 24, ¿no? Y te han pedido DB. Pero ya no sería RPM, ¿no? Sería el número de vuelta nada más. Porque recuerda que estamos asumiendo que las 3 se están moviendo durante el mismo tiempo en minutos. Entonces, sería 10 por 4, ¿no? 10 por 24. 240 vueltas. ¿Ya, chicocos? Pasamos al problema 10. El problema 10 ya te da un dibujito. El problema 10 ya te da un dibujito. Que tienes que respetarlo. Entonces te da un engranaje por acá, otro por acá, otro por acá. Y estos están unidos al mismo eje, ¿no? Ahí está. Entonces, A, B, C y D.
Dice 20 dientes acá, 30 dientes acá, 15 dientes por acá. El de arriba no te da. En el sistema de engranajes, si la rueda, ahí debería decir la rueda A, ¿ya? Si la rueda A gira 180 RPM, la rueda A gira 180 RPM, ¿cuánto tiempo empleará la rueda B en dar 480 vueltas? Entonces, idéntico al anterior, la relación que hay entre estos tres. 20 dientes por las RPM de A, pero ya no voy a hacer participar a B, de frente me voy hasta C. 15 dientes por las RPM de C. Pero recuerda que las RPM de C son las mismas que las RPM de D. Eso le vamos a sacar provecho. Las RPM de A son 180. Pero recuerda que son RPM, son vueltas por minuto. Entonces, tiene 240 RPM. ¿Qué significa? 240 revoluciones en un minuto. Entonces, para hallar el tiempo que demoraría en girar 480 vueltas o revoluciones, se divide el número total de revoluciones que quiero que gire entre la cantidad de revoluciones que gira en el tiempo de un minuto. Por extremos y medios, esto va a subir, esto se elimina y te va a salir en minutos el tiempo. Entonces, 2 minutos. ¿Ah? Facilito, como puedes ver ahí. En el problema 11 dice la intensidad de corriente, bueno, ellos le llaman la intensidad de corriente, ellos le dicen corriente nomás, pero es intensidad de corriente. Es el nombre correcto que le da el sistema internacional. La intensidad de corriente, le llamo I, que pasa por un tubo eléctrico, es directamente proporcional al voltaje. Pero elevado a la 3 medio. ¿Ya? La I es directamente proporcional al voltaje elevado a la 3 medios. ¿Qué significa esto? Significa entonces que se van a dividir. ¿Ya? ¿Qué pasa con el voltaje? Perdón, si el voltaje se cuadriplica, ¿por cuánto quedará multiplicada la corriente? Dice. ¿Por cuánto quedará multiplicada la corriente? Bueno, aquí vamos a pensar, se puede trabajar de dos maneras. Vamos a hacer una primera manera, porque en otro problema vamos a hacer de otra manera. Acá quiere saber por cuánto va a quedar multiplicado la intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces, ponemos que hay unas condiciones iniciales y hay unas condiciones finales. Como no me dan valores, la condición inicial es usar las mismas letras. Y la condición final, esta es corriente inicial, voltaje inicial, intensidad de corriente final, voltaje final. Pero resulta que el voltaje final
está diciendo que es el cuádruplo del inicial. Entonces al inicial yo le llamo V nada más, V. Al final le llamo 4V. Pero recuerda que elevado a la 3 medio es lo mismo que decir raíz cuadrada de B al cubo. Y aquí sería raíz cuadrada de 4B al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado acá. Raíz cuadrada de 4, porque el cubo lo puedo poner afuera. Raíz cuadrada de 4 es 2 al cubo. 8. ¿Qué se va a eliminar? Entonces, la corriente, la intensidad de corriente final es 8 veces la intensidad de corriente inicial. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por cuánto se multiplicará la corriente? Respuesta. Se multiplica por 8. El problema 12. Se tiene dos magnitudes directamente proporcionales. Los días A y la dureza B. Ya, entonces, A en los días es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la dureza, que es B. ¿En qué tanto por ciento ya? Este tipo de ejercicios lo vamos a desarrollar de una forma distinta, que la vez pasada como que los chicos de repente se han mareado un poquito. Voy a usar otra técnica, porque pasadita el video lo voy a pasar para ellos también. Dice, ¿en qué tanto por ciento aumentará o disminuirá el número de días y la dureza de un terreno disminuye en 19%? Vamos a usar esta técnica alternativa, ¿ya? ¿En qué consiste? Esta técnica que voy a utilizar, la utilizan mucho en física. Como es directamente proporcional, la voy a dividir. Y como esto es constante, le voy a poner un K de constante. Y como yo quiero evaluar qué pasa con los días, o sea, qué pasa con A, despejo A. La constante, por ser constante, no te va a alterar en nada tus resultados. Y solamente vas a hacer tipo como se trabaja en porcentajes. La dureza disminuye 19%. Si disminuye 19%, recuerda que la inicial se asume que es 100%. Si disminuye 19, 100 menos 19. Ahora va a ser el 81%. Pero ese 81% está dentro de una raíz cuadrada. Ahí está. Y acá le pongo el nuevo A. Lo demás es constante, no pasa nada. La letra también ya no me interesa. Entonces aquí te termina saliendo 9 décimos. Pero recuerda que yo lo quiero en porcentaje. Entonces toda fracción se convierte en porcentaje solamente multiplicándose por 100. Y te va a salir 90%. Ahora, ¿cómo interpretas esto y cómo respondes a tu pregunta? La interpretación que le hacemos es la siguiente. El nuevo número de días es el 90% de los días iniciales. El nuevo número de días es el 90% de los días iniciales.
Como nosotros estamos asumiendo que el original es 100%, si a mí me sale más de 100, mi conclusión es que aumentó. Y si me sale menos de 100, la conclusión es que disminuyó. Cuando me salga más de 100, aparte que concluyo que aumenta, quiero saber cuánto fue el aumento. Hay que restarle 100. Pero cuando me sale menos de 100, hay que restarlo de 100, ¿no? O preguntarte cuánto le falta a él para que llegue a 100. Entonces 90 para que sea 100, le falta 10. La conclusión, ¿qué le pasó? Disminuyó en 10%. ¿Ya? Problema 13. Se sabe que la fuerza de atracción de los cuerpos, a ver, habla de fuerza de atracción. Le voy a llamar F. Varía en forma directamente proporcional al producto de sus masas. Hay dos masas. Masa 1, M1. Masa 2, porque son dos cuerpos, M2, M sub 2. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellos. Distancia, le pongo D. Entonces recuerda, vamos con la ecuación. La fuerza es directamente proporcional a este producto, o sea, es M1 por M2. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia por D cuadrado. Eso tiene que ser una constante. Entonces tú despejas la fuerza. Esto pasa a multiplicar allá. Y esto viene a dividir. Así lo vamos a trabajar. Entonces solamente aplícale las variaciones que están sufriendo las magnitudes que mencionen. Las demás permanecen constantes, entonces me olvido de ellas. Dice, si la distancia entre dos cuerpos aumenta en 20%, ¿qué pasó con la fuerza de atracción? Entonces pongo nueva fuerza. Y solo varió la distancia, pero la distancia está abajo en el denominador. ¿Qué le pasó a la distancia? Aumenta en 20%. 120%. Pero eso está al cuadrado. 20ava. Entonces esto termina quedando 1 sobre 36 sobre 25. Por extremos y medios. La nueva fuerza es igual a 25. Se queda así, 25 sobre 36. Pero ¿cómo se interpreta? La nueva fuerza es 25/36 de la fuerza inicial. Siempre el valor que sale es comparado con el inicial. Pero, profe, lo quiero en porcentaje. Entonces lo multiplico por 100%. Por acá te sale cuarta, 9, cuarta, 25. Entonces vas a dividir 625 entre 9. ¿Cuánto es 625 entre 9? 6 por 9 es 54, te sobra 8. Sería 9 por 9, 81, sobra 4. 40 sería 4 por 9, 36, sobra 4. Y continúa, ¿no?
Entonces podríamos aproximarlo a 69,4. Pero recuerda que si te sale menos de 100 que hemos dicho, si sale menos de 100, la conclusión es que ha disminuido. Si sale más de 100, aumento. ¿Cuánto ha disminuido? Restas 100 menos 69,4. Ha disminuido en 30,6%. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos al problema 14. Ahí, por ejemplo, ya nos dieron la formulita directo ya. Nos dan una fórmula A que es igual a 0,7234. Esa es una constante, por ejemplo. Esa constante no va a cambiar. B cubo por C. Y en el denominador tengo D a la 1/2 por E cubo. Ahí está. Entonces dice, ¿en qué porcentaje varía A si se duplica B y D se cuadriplica? Solamente está hablando de estos dos. D con B. Entonces el resto no nos interesa. Nueva A vamos a poner. ¿Qué le pasó a B? B se duplicó. Entonces pones 2, ¿no? O 2B si quieres, para que te acuerdes. Pero al final va a desaparecer la letra. D se cuadriplica, pero este D está dentro de una raíz. Lo demás es constante, no te olvides. Entonces ya no nos interesa por el momento. 8, raíz cuadrada de 4, 2. B cubo y raíz de D, ya no lo pongo. Y te termina saliendo 4. ¿Cómo entiendes esto? El nuevo valor de A es el cuádruplo del valor inicial de A. Siempre este numerito es del valor inicial. Pero, profe, usted lo quiere en porcentaje, así es, me lo piden en porcentaje. Todo número o fracción se convierte a porcentaje multiplicándolo por 100. O sea, el nuevo A es el 400% del A inicial. Pero a mí me piden averiguar si aumentó o disminuyó. Como ese valor superó al 100, entonces le resta 100 a él. A él le resta 100. Entonces la respuesta es aumentó en 300%. Si la nota de un curso es proporcional a la participación, la nota, la participación, la nota de un curso es proporcional a la participación, le llamo P, e inversamente proporcional a las faltas. Entonces, si es directamente proporcional la nota con la participación y es inversamente proporcional con las faltas, ¿cuál sería nuestra formulita? Se divide con P y se multiplica con F. Y como esto es constante, lo igualas a un K de constante, hemos dicho. Y la pregunta es, ¿en qué tanto por ciento aumentó la nota? Entonces me despeja la nota. K por P sobre F. Recuerda que K es una constante, o sea, esa no va a cambiar para nada.
¿De acuerdo? No va a cambiar para nada. Entonces, le pongo nueva nota. Nueva nota. ¿En qué tanto por ciento aumentó la nota si la participación, o sea, P, aumenta en 10%? Le pone 110% de P. Y la falta disminuye en 20, cuidado, disminuye en 20. O sea, originalmente eran 100, disminuyen en 20, ahora son 80%. Recuerda que las letras al final van a terminar desapareciendo. Se va el 100 por extremos y medios. Y aquí va a eliminarse un cerito de extremo y medio. Y te va a quedar 11 octavos. Pero la nueva nota es 11 octavos de la nota inicial, pero tú lo quieres en porcentaje. ¿Cómo conviertes ese número en porcentaje? Multiplicándolo por 100. Simplificando, cuarta 2, cuarta 25. 25 por 11, 275. Entre 2, te quedaría 137,5. ¿Te das cuenta que se pasó de 100? Si se pasa de 100, ¿cuál es nuestra conclusión? La nota aumento. ¿Cuánto aumentó? Lo que se pasó de 100. Si a esto le resta 100, te sale 37,5. ¿Estamos de acuerdo?